Profe, disculpe, ¿cómo dijo que se cambiaba el tamaño de la letra? Ya les voy a indicar. A ver, para el ejercicio que vamos a hacer, con el que vamos a trabajar hoy en clases, vamos a calcular la corriente I en esta rama del circuito, ¿no es cierto?, en función de las otras variables. ¿Cuáles son estas otras variables? Es la resistencia 1, la resistencia 2, resistencia 3 y el voltaje. Es decir, vamos primero a hallar una ecuación que modele a la corriente en función de las otras variables. ¿Ya? Muy bien, esta práctica es introductoria, esta práctica es un poco para utilizar las herramientas de la View, desde las más sencillas, que son las herramientas de decoración, por ejemplo, ¿no? Ya habíamos sacado un marco, teníamos una imagen aquí que la arrastramos y la soltamos en el frontal. La puedo decorar, ¿no es cierto? Puedo sacar un marco de aquí y este marco lo estiro, lo coloco como yo desee, ¿no es cierto? Son elementos decorativos para mejorar la interfaz de mi programa. Como les había dicho, el objetivo de este ejercicio va a ser calcular la corriente I del circuito en función de las otras variables. ¿Cómo creo comentarios en la View? Para crear un comentario, ya sea en el panel frontal o en el diagrama de bloques, simplemente voy a dar doble clic. Por ejemplo, ahí está. Estos son comentarios en el diagrama de bloques. Y si lo mismo hago en el panel frontal, doy doble clic y tengo también comentarios. ¿Sí? Son comentarios. De igual manera, yo puedo crear etiquetas, ¿no es cierto? Igual me voy a clic derecho, decoraciones, y puedo extraer una etiqueta, ¿no es cierto? Y puedo crear etiquetas a mi gusto. Modifico el tipo de letra, el tamaño, el color, ¿no es cierto? Me voy al texto, selecciono todo mi texto y en la parte superior, en la barra de herramientas, tengo todas las herramientas necesarias para texto. Si ven, está un tipo de letra de 15, de tamaño 15. Pueden cambiar el tipo de letra con todas las que tienen disponibles acá abajo. Pueden cambiar el tamaño, ¿no es cierto? Pueden cambiar el estilo, quieren que sea con negrita, cursiva, subrayada. ¿Estamos? Todas las opciones de texto las tenemos entonces en la parte superior, en la barra de herramientas. Acá arriba podemos cambiar el tipo de letra, podemos cambiar el color, cambio el tamaño, quiero que esto esté con negrita, puedo cambiar el tamaño también, ¿ya? Son cosas básicas que yo puedo utilizar para mejorar la interfaz, porque acuérdense que todo lo que está en el panel frontal, en la ventana de color gris, es lo que va a ver el usuario, es lo que va a ver como una interfaz, como el panel principal. El diagrama de bloques, esto no se ve, aquí es donde yo voy a programar todo lo que yo desee realizar. Muy bien. Como ustedes saben, yo puedo calcular rápidamente, vamos a hacer este diagrama, ¿no es cierto? Tengo aquí mi fuente, tengo aquí mi resistor. Y aquí voy a tener mi primera resistencia equivalente. Esa es mi primera R equivalente 1. Pongámosle RA, ¿no es cierto? Y esta de acá se llama R1. Y esta es la fuente de voltaje. RA, ¿a qué es igual RA? R igual RA es Es igual uno sobre a 1 sobre 1, 1 2. sobre R2 más 1 sobre R3, ¿sí o no? Sí. ¿De qué otra forma puedo escribir las resistencias en paralelo cuando solamente tengo dos resistencias en paralelo? R2
por R3 Perfecto, muy dividido bien. para la suma de los dos. Muy bien. R2 por R3 dividido para R2 más R3. Simplemente sumando estas dos de aquí y luego haciendo extremos con extremos y medios con medios. Nada más. Ya tengo mi RA. Y después voy a armar mi otro circuito equivalente, ¿no es cierto? Aquí tengo mi RB. ¿Y RB a qué va a ser igual RB? RB va a ser igual a R1 más RA. Pero RA a qué es igual. Entonces aquí me queda que esto es igual a R1. Bueno, después al final podemos hacer este cambio. Ya puedo calcular mi primera corriente, que no es la misma de acá. Ojo, voy a calcular aquí mi corriente 1. Pongámosle mi corriente A. ¿No es cierto? Ya puedo calcular aquí esta corriente A, que es la misma. Esta es mi corriente A. Entonces tengo que la corriente ¿a qué es igual? Al voltaje de la fuente, sobre la resistencia B, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pero Sí. esto aquí es igual. La corriente A es igual al voltaje de la fuente dividido para la resistencia B, pero la resistencia B es igual a R1 más RA. ¿No es cierto? Eso era RB, R1 más RA. Listo. Como ya tengo la corriente de este circuito, puedo calcular el voltaje en RA. Sí. Sí, No, ¿no es profe, cierto? la Porque intensidad. la corriente es la misma, ¿no es cierto? Entonces voy a calcular el voltaje en la resistencia A es igual a la corriente A, porque es la corriente que circula en esta malla, por la resistencia A. ¿Sí o no? ¿Y esto a qué es igual? A IA, bueno, dejémoslo al final para hacer todo el despeje. Y si volvemos al circuito original, como ya conozco el voltaje en la resistencia A, y la resistencia A viene de una combinación en paralelo, por lo tanto puedo conocer el voltaje de R3. Sí, ¿no es cierto? El voltaje de R3 es el mismo voltaje de RA. ¿Por qué? Porque vienen de una resistencias en paralelo, y en paralelo el voltaje es el mismo. Entonces, yo puedo concluir que el voltaje en R3 es el mismo voltaje en RA. ¿Sí o no? Por lo tanto, el voltaje en R3 es la corriente A por la resistencia A. Como ya tengo el voltaje 3, puedo calcular la corriente que circula por R3, que es la I que yo necesito. ¿Sí o no? La I que yo necesito es el voltaje en la resistencia 3 dividido para la resistencia 3. Pero el voltaje en R3, ¿a qué era igual el voltaje en R3? Era igual a la corriente en A por la resistencia A, ¿no es cierto? Todo esto sobre R3. IA, ¿a qué era igual IA? IA era igual al voltaje, ¿no es cierto? Aquí estaba. IA es igual al voltaje dividido para R1 más RA, todo esto multiplicado por RA y dividido para R3. Finalmente me queda que el voltaje dividido para R1 más RA, pero RA, ¿a qué es igual RA? ¿Sí o no? R1 más RA, que RA sería aquí R2 por R3 dividido para R2 más R3. Y todo esto por RA dividido para R3. Pero aquí me quedé sin espacio. Pongámosle acá. La corriente I, ¿a qué es igual? La corriente I es igual al voltaje, ¿no es cierto? Dividido para R1 más
más R2 por R3, dividido todo esto para R2 más R3. Y todo esto más RA, pero RA es igual a R2 por R3 dividido para R2 más R3 y todo esto dividido para R3. Aquí puedo, bueno, puedo simplificar esto, puedo sumar, restar todo esto de aquí, pero si se dan cuenta que ya encontré la ecuación de la corriente que depende, ¿no es cierto? La ecuación de la corriente que depende de todas las otras variables que tengo en el problema. Ya no aparece nada desconocido. ¿Sí o no? ¿Cuál es el objetivo ahora? Como ya tengo mi ecuación de la corriente en función de todas las otras variables, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear unos controladores numéricos, ¿no es cierto? Para eso me voy al panel frontal, clic derecho, nos vamos a la sección de Numeric y sacamos el VI, que es un control numérico, ¿no es cierto? Entonces, con este control numérico vamos a cambiar el valor de la resistencia. ¿Ya? Aquí puedo cambiarle el nombre, vamos a llamarle a esta R1. Voy a sacar otro control numérico. Aquí voy a modificar el voltaje. Vamos a sacar otro control numérico. Esta va a ser mi R2. Y el último, este va a ser mi R3. Muy bien. Con estos datos de aquí, con estos datos yo voy a calcular la corriente. Entonces, como la corriente es lo que voy a calcular, es el elemento de salida, vamos a ocupar un indicador, ¿no es cierto? Ya no un control numérico, sino ahora vamos a sacar un indicador numérico. Y este indicador numérico le ponemos aquí. Este va a ser la corriente. Muy bien. Entonces, ¿en qué consiste el trabajo ahora? Organizar todos estos bloques y cablearlos de tal manera que a la final me den la corriente. ¿Qué tengo primero yo? Tengo el voltaje, aquí está el voltaje dividido para, ¿no es cierto? Ahora vamos a programar, entonces nos vamos al diagrama de bloques. En el diagrama de bloques, clic derecho, vamos a en la parte de numérico. Estamos en comparison aquí en numérico, ¿no es cierto? Dentro de numérico tenemos todas las operaciones básicas, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, etc. Saquemos una división y comenzamos a cablear, ¿no es cierto? El voltaje, cableamos hacia la primera entrada. Ojo, otro de los accesos rápidos es control H para llegar a la ayuda. Control H y saco la ventana de ayuda. Y todo lo que yo dé clic o todo donde el mouse esté encima, automáticamente me va a mostrar aquí la ayuda y me dice que calcula el cociente de las dos entradas, X dividido para Y. X es la de arriba, Y es la de abajo. ¿Sí? Entonces tengo el voltaje que divide a la resistencia 1, muy bien, a la resistencia 1 más, vamos a sacar una suma, asimismo de numeric, sacamos una suma. ¿Con qué se suma esto? Esto se suma con R2 por R3, ¿no es cierto? R2 por R3, nos vamos a numérico, sacamos una multiplicación. R2 por R3, y el resultado de R2 por R3 se divide a la suma de R2 más R3. Entonces ahora voy a sacar una suma de R2 más R3. Y divido esto para acá.
Y el resultado de esta división se suma con el R1 que le teníamos acá arriba. ¿Sí? Y todo esto, aquí está, y me falta dividir, ¿no es cierto? Aquí estaba el voltaje que se dividía para toda esta suma de aquí. Perdón. Ahí está el voltaje, se divide para toda esta suma de acá abajo. Y luego todo esto multiplico por este resultado de acá abajo, que es el mismo de este de aquí. Si ven, puedo ocupar este mismo nodo de aquí. Entonces saco una multiplicación. Ya tengo la división de este voltaje dividido para todo esto, tengo el resultado aquí. ¿Sí? Tengo el resultado aquí. Este resultado de esta división del voltaje para todo esto le voy a multiplicar por R2, por R3 dividido para R2 más R3, que es lo que ya tenía aquí. Por todo esto. Y todo esto, el resultado de esta multiplicación, ¿no es cierto? El resultado de esto de aquí por esto de acá, el resultado de esto de aquí por esto de acá, tengo aquí. Y ese resultado le divido ahora para R3. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está R3? Tengo aquí R3 y todo eso voy a dividir. Numeric, una división. Y todo esto divido para esto de acá. ¿Sí ven? Y le voy cableando así. ¿Y esto qué es el resultado de esto? El resultado de esto es lo que se va a mostrar en la corriente. Muy bien, como es un ejercicio de prueba, no hay riesgo de que nada quede prendido ni que nada se apague, entonces es un ejercicio en el que puedo ocupar la opción de correr de forma continua. Corro de forma continua, la corriente me dice que no hay un valor, pues no tengo nada acá. ¿Qué pasa si voy subiendo el voltaje, subo los valores de las resistencias, ¿no es cierto? Y me va saliendo el valor de la corriente. Aumento el valor de la resistencia, aumento el valor de esta resistencia, aumento el valor de esta resistencia, varío los parámetros, varío el voltaje de ingreso y vemos cómo se calcula la corriente. ¿Sí? Entonces ustedes pueden hacer a mano, ¿no es cierto? Si esta resistencia mide 3 ohmios y esta mide 3 ohmios, el paralelo es 1.5 ohmios. 1.5 más 3, 4.5. ¿Cuál es la corriente de la primera malla? Y luego con eso calculo lo demás. Lo mismo que hicimos al inicio, para demostrar que hemos hecho bien. ¿Sí? Entonces, tengo ahí una simulación, ¿no es cierto? Una pequeña simulación de un circuito eléctrico. Esa es una forma de hacerlo. Para detener, lo hago de aquí mismo, ¿no? ¿Qué sucede ahora si yo quiero poner una alarma? Quiero poner un indicador visual para que cuando la corriente sobrepase los 1.5 amperios, se encienda una alerta visual. En el panel, en el diagrama frontal, clic derecho, ¿no es cierto? Nos vamos a booleano, porque aquí tenemos más herramientas de encendido apagado, de falso verdadero, y seleccionamos un indicador LED. Tenemos otra pestaña, que es la pestaña Silver, donde hay elementos también, pero que son diferentes, que tienen un poquito más, son un poquito más estéticos. Entonces, si yo me voy a booleano, por ejemplo, tengo un LED Silver, simplemente solo la visualización es diferente y hace lo mismo. Aquí pongamos alarma. Para hacer una comparación, ¿no es cierto? Nos vamos en el diagrama de bloques a la sección de Comparison. Dentro de las opciones de comparación que yo tengo, yo puedo sacar cuando sea igual, cuando sea mayor o igual, ¿no es cierto? Que es la que a mí me interesaría, greater or equal. Extraigo esta, ¿y qué voy a comparar? Voy a comparar la corriente de salida, ¿no es cierto? Esta corriente de aquí. Entonces, esta corriente
le voy a comparar con 1.5. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Me acerco a la otra entrada, clic derecho, crear una constante. Y aquí en esta constante, yo puedo decir que esta constante sea 1.5. Cuando esta condición se cumpla de que este valor sea mayor a 1.5, entonces se prende la alarma. Porque mayor o igual a la salida de una comparación voy a obtener un resultado de falso o verdadero. Miren, si doy control H, me posiciono sobre greater or equal, me dice que devuelve verdadero si X, lo que está cableado en la parte de arriba, es mayor a lo que está cableado en Y. Caso contrario, la función devuelve falso. Entonces, si ven, entran valores numéricos, pero a la salida tengo un valor booleano, falso o verdadero. Y como es booleano, yo puedo cablear con el LED, que es booleano también, para que se prenda o se apague. Ah, muy bien, ahora la corriente es 1.58, entonces obviamente esto se enciende. Si aumento esta resistencia, la corriente va a bajar, ¿no es cierto? Si aumento, baja y la alarma se apaga. Hay algo que no hemos visto todavía, y es la ejecución de paso a paso, que es este foquito que tenemos en la barra de herramientas. Si yo doy clic en este foquito y luego corro mi simulación, vamos a ir viendo, vamos a visualizar, perdón, paso a paso, qué es lo que sucede con el circuito, qué es lo que sucede con mi programa. Miren, entonces sale 19 de aquí, se divide con la suma, multiplicaciones con todas las operaciones de acá, luego se visualiza aquí, se compara, me dice que es false, ¿no es cierto? Se compara con lo que tenía acá, me dice que es false, y listo. ¿No es cierto? Si yo bajo la corriente, para poder manipular, retiro esto, bajo el valor de la resistencia, aumenta la corriente, veo qué sucede paso a paso. Esto me sirve para depurar errores, para ver en dónde puede existir algún error si es que el programa no funciona como yo quiero. Si ven aquí me sale que el valor es 1.9, es mayor, entonces es true, se prende la alarma. ¿Ya? Acuérdense siempre de apagar esto de aquí si ya no van a ocuparle. Muy bien. Hay otra forma más sencilla, depende de la aplicación, en que puedo hacer lo mismo que estoy utilizando acá. Y es el bloque de fórmulas. El bloque de fórmulas se encuentra dentro de estructuras, es un nodo de fórmulas. Y también se encuentra dentro de matemáticas. Dentro de matemáticas hay muchas opciones y dentro de ellas están los scripts, que son bloques para programar herramientas matemáticas. Por ejemplo, aquí tenemos el Fórmula Node, que es un nodo de fórmula, que va a servir como una ecuación. ¿Sí? Por ejemplo, hagamos un ejemplo chiquito creo mi nodo de fórmula, a ver, y derecho, nos vamos a estructuras, en estructuras tenemos el nodo de fórmula, sacamos el nodo de fórmula, le damos clic y arrastramos hasta donde queramos y soltamos. Ahora, este nodo de fórmulas tiene entradas y tiene salidas, tiene variables dependientes y tiene variables independientes, es una función. ¿Cómo creo estas variables? Me apego al margen, clic derecho, y vamos a agregar una entrada. Agregar una entrada. Entonces, de entrada, yo tengo la corriente. ¿Sí? Clic derecho y voy a agregar otra entrada, add input. Y esta se llama resistencia. Por convención, acuérdense que somos programadores y los programadores debemos ser ordenados. Por convención, las entradas a la izquierda y las salidas a la derecha. No importa si yo pongo una salida acá arriba, no importa, pero hay que ser ordenados. No es que el programa no va a funcionar, pero siempre es bueno mantener un orden. Nos vamos a la derecha y vamos a agregar una salida.
clic derecho, en el panel, en el margen, clic derecho, agregar una salida. Esta salida es el voltaje. ¿Qué voy a hacer ahorita? Ahorita voy a programar la ley de Ohm, ¿no es cierto? La ley de Ohm. La ley de Ohm, ¿a qué es igual? Voltaje es igual a intensidad por resistencia, ¿sí o no? Donde las variables son intensidad y resistencia y obtengo a la salida voltaje. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Me acerco, hay varias formas de hacerlo, ¿no? Yo desde acá afuera, clic derecho, crear un control numérico. Este control numérico se llama I. ¿Ya? Le arrastro hasta acá. Es una forma de hacerlo. O si no, me apego a donde yo necesito, clic derecho, crear un control. Ojo, la diferencia entre constante, indicador y control. Control es para elementos de entrada. Constante, la constante también es un elemento de entrada, pero es un valor fijo. Y el indicador es un elemento de salida, es algo para visualizar. En este caso, como yo quiero manipular la resistencia, clic derecho, crear un control. Y se crea un control y automáticamente se cablea. Acá la corriente también me falta cablear. Y el voltaje yo puedo asimismo, puedo crear un indicador. Crear un indicador y le suelto acá. Es una forma de hacerlo. O si no, me apego a voltaje, a las salidas, clic derecho, crear un indicador, porque esto es una salida. ¿Sí? Crear un indicador. ¿Ya? Entonces tenemos los valores. Esto se llama resistencia. Miren que si cambio el un lado, se cambia automáticamente el otro lado. Y esto se llama voltaje. ¿Ya? ¿Dónde está mi voltaje? Si quieren encontrarlo, le dan clic derecho. Este se creó acá, entonces le arrastro acá abajo. ¿Ya? Ya tengo mis entradas y salidas. Ahora sí ya puedo programar. Y tengo que mi variable de salida, que se llama voltaje, es igual a lo que tengo en I, en la variable I, multiplicado por lo que tengo en la variable R. Y como esto es lenguaje basado en Java, punto y coma. Muy bien, porque si no pongo punto y coma, miren, me da un error aquí. No se puede correr el programa. Si doy clic en la lista de errores, me dice, que está faltando el punto y coma. Dice missing semicolon. Está faltando el punto y coma. Cerrar la fórmula que yo estoy poniendo. Entonces, punto y coma y listo. Corro mi programa. ¿No es cierto? Si la resistencia y la corriente vale 1 y la resistencia 2, el voltaje es 2, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Si ven, aumento la corriente, aumenta el voltaje. Si disminuye la resistencia, disminuye el voltaje, aumenta la resistencia. Y yo puedo escribir la fórmula que yo quiera. ¿Estamos? ¿Qué más puedo agregar aquí? Puedo agregar indicadores visuales, ¿no es cierto? Me voy aquí, clic derecho. Si quieren algo más estilizado, nos vamos a Silver, vamos a Numeric y vamos a sacar este gauge, como esta ruedita de aquí. Y este se llama voltaje. También no puedo repetir las variables, pongamos de volt ahí nada más. ¿Ya? Y este voltaje le puedo conectar también a la salida. Si corro mi programa, y bueno, ¿cómo cambio las propiedades? Ahorita este voltaje está hasta 10. Clic derecho sobre el elemento, clic derecho, propiedades. Vamos a apariencia. Tipo de datos, aquí está en escala. Sí, en escala me dice que el mínimo es 0, el máximo es 10. El máximo sea 50 voltios. ¿Ya? Pueden cambiar también el tipo de visualización. Quieren ver con números intermedios, quieren ver solamente los números, quieren ver con divisiones, etc. Pongamos con números, valores intermedios, ok, y se pintan automáticamente los valores intermedios. Corro mi programa y miren, aumento la corriente y aumenta mi indicador. ¿Sí?
Nuestra fórmula estaba fácil, ¿no? Voltaje es igual a intensidad por resistencia. ¿Ya? Para mejorar la visualización de los programas, yo tengo la opción de estos iconos representarles, o que ya dejen de ser un icono. Si ven, ahorita está como icono, por eso sale cuadradito medio grande. Pero si yo quito esto de ver como un icono, se hacen solamente unos elementos de entrada y salida más pequeños. Entonces esto a veces mejora la visibilidad. Si ven, se ve más ordenado, ya no se ve con cosas tan grandes. Bueno, esto ya depende de cada quien. Si les gusta tener así cosas grandes, y eso es cuestión de visualización. Miren lo ordenado que tiene que ser un programa, porque aquí también se califica la sintaxis. Cuando revisemos los trabajos que ustedes realicen, pues es importante mantener un orden correcto en mi programa, ¿no es cierto? Con las flechas yo puedo moverme, doy clic sobre los elementos. Con las flechas del teclado yo me puedo mover. ¿Qué pasa si quiero alinear esto y para no estar ahí al ojo alineando? Selecciono los dos. Me voy a la parte superior, a la barra de herramientas, y miren, aquí tenemos las herramientas para alinear los VIs, los diferentes instrumentos. Entonces, quiero alinear a la izquierda, listo. Estos de aquí quiero alinearles a la derecha, doy clic acá. Muy bien. Quiero subirles un poco porque este cable aquí está torcido. Listo. Todo eso es presentación, todo eso son puntos. Muy bien. Nada más.